principales, a los oficiales y al resto de la gente: la obra es grande y extensa, y estamos distanciados y apostados sobre el muro, lejos uno del otro. No sé de dónde tú vengas, de qué lugar, más o menos los ubicos, pero es de distancia. Y si comparamos la distancia entre países, entre continentes, hermanos, vemos que hay una gran distancia entre el uno y el otro, aunque en ocasiones el mundo se vuelve tan pequeño para algunos. Sin embargo, la obra del Señor dice que es grande y es ¿qué? Es extensa. Entonces, hermanos, la obra del Señor necesitaba ¿qué? Necesitaba unidad, hermanos. Necesitaba la unidad que hoy también nosotros necesitamos como pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor, dice: pero en el sitio donde oigan el sonido de la trompeta, allí concentrarse con nosotros, y nuestro Dios peleará a nuestro favor. ¿Qué es lo que necesita el Señor? ¿Qué es lo que pide el Señor? Dice que nos unamos, ¿dónde? En el sitio donde se escuche el sonido de la trompeta. Y ahí dice: congréguense, reúnanse, dice, porque Dios peleará a nuestro favor. Mi querido hermano, este es un llamado solemne para la iglesia de los últimos tiempos. La unidad en el espíritu, en la fe, en el bautismo, en un solo Dios. La unidad que fomenta la armonía y la relación estrecha como hijos de Dios, pero también como coherederos juntamente con Cristo. La obra es extensa, hermanos. Y hay muchas almas que necesitan escuchar también ¿qué? El sonido de la trompeta. Ya se ha tocado en tu colonia, en tu vecindad, en tu municipio, porque esa trompeta, hermanos, tiene que resonar. Y las almas del Señor tienen que crecer. Me da gusto porque en esta reunión juvenil, a las anteriores, veo más gente. Eso significa que el pueblo de Dios va ¿qué? Va creciendo, hermanos. Y es un gusto saber que el pueblo de Dios va creciendo, porque el sonido de la trompeta se está escuchando en Morelos. ¿Amén? Amén. Se está escuchando en Morelos, hermanos, el sonido de la trompeta. Y no nada más aquí, en otros países también. Dice la sierva del Señor: ante la perspectiva del gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo de modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. ¿Dónde está el llamado de Dios? Dice: la palabra de Dios exhorta a su pueblo de modo más solemne y expresivo. ¿A qué? A que despierte del letargo espiritual. Y la trompeta tiene que sonar, hermanos. Y los hijos de Dios escucharán el sonido de la trompeta. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a despertar. Y van a despertar, dice, y buscarán su faz con arrepentimiento. ¿Y con qué? Con humillación. ¿Dónde están los hijos de Dios hoy? ¿Dónde se encuentran los hijos de Dios que hacen falta ser añadidos al pueblo del Señor? Ahí, hermano, cerca de tu casa, cerca de tu hogar, en tu colonia, en tu vecindario, tu municipio. Ahí están los hijos de Dios. Pero para que los hijos de Dios escuchen la trompeta del Señor, ¿qué necesita? Dice Nehemías: entonces dije a los principales, ¿y a quiénes? Y a los oficiales. ¿Quiénes son los oficiales? Cada uno de nosotros que estamos aquí. Cada uno de nosotros debemos de tocar esas trompetas, y al sonido de la trompeta los hijos de Dios se congregarán y el Señor luchará por nosotros. Pero ¿cómo va a iniciar este gran movimiento, hermanos? ¿Cómo va a iniciar el gran movimiento del llamado del Señor? Como dice aquí nuestro lema, ¿cómo va a iniciar ese toque de llamado de Jesús?
Evangelismo en la página 326 dice: la obra ha de comenzar silenciosamente, sin ruido ni sonido de trompeta. Ha de empezar dándose estudios bíblicos, educando a la gente. Este plan será de mucho mayor eficacia que comenzar con sermones. ¿Dónde va a iniciar la obra y cómo va a iniciar la obra del gran llamado del Señor? Dice que va a iniciar silenciosamente y sin ruido. Muchos de nosotros queremos movimientos externos de multitudes. Y queremos esos movimientos de multitudes para saber que la presencia del Señor está en su pueblo. Y yo he escuchado muchas veces y dice, es que la presencia de Dios no está en la iglesia, somos poquitos, somos 3, 4, está aburrido. Pero dice la palabra del Señor que cómo va a iniciar este gran movimiento, silenciosamente, sin ruido de trompeta, y ha de empezar ¿dónde? Dándose estudios bíblicos y educando a la gente. ¿Dónde vamos a educar a la gente? ¿Dónde vamos a dar estudios bíblicos, hermanos? A los hogares. Ahí va a iniciar el pregón, hermanos. El fuerte pregón en los hogares. Entonces dice, este plan será de mucho mayor eficacia que comenzar ¿con qué? Con sermones. Mis hermanos, la palabra del Señor nos habla de muchas formas, cómo fueron utilizadas las trompetas y bajo qué circunstancias también se dejaron escuchar las trompetas. Porque es importante definir que las trompetas se usaban en un momento definido, en un momento especial y no de una manera cotidiana, sino de una manera especial y sobre todo con mucha solemnidad, porque cada trompeta representaba algo importante. Y había trompetas de adoración, y había trompetas de guerra también, y había trompetas de reunión, y hay trompetas de resurrección, hermanos, y está la trompeta de la vida eterna. Y yo quiero que analicemos una de tantas trompetas. Vamos a ir al libro de Joel, capítulo 2, versículo 15, capítulo 2, en su versículo 15 y 17. Joel, capítulo 2, versículo 15 y 17. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 15 y 17. Dice la palabra del Señor, un texto conocido por nosotros, dice: suenen trompeta en Sión, santifiquen al ayuno, convoquen a asamblea, congregan al pueblo, consagren la congregación, convoquen a los ancianos, reúnan a los jóvenes y a los niños de pecho, salga de su aposento el novio y la novia de su cámara nupcial. Lloren los sacerdotes ministros de Yahvé entre el pórtico y el altar y digan: perdona, oh Yahvé, a tu pueblo, no entregues tu heredad a la afrenta y al dominio de las naciones, para que no digan los gentiles: ¿dónde está su Dios? Mis hermanos, esta es una trompeta de advertencia de parte del Señor. Y antes de que venga un conflicto, el Señor dice: congreguen al pueblo, consagren la congregación y convocan a los ancianos y ¿qué más? Y reúnanse. Este llamado de advertencia, hermanos, era muy importante. El pueblo de Dios estaba en peligro. ¿Y de qué tenía necesidad el pueblo de Dios? El pueblo de Dios tenía la grande necesidad del perdón de los pecados.
Y la manera de cómo conseguir el perdón de nuestros pecados era a través de ¿qué? De la oración. Y el Señor dice, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, entre el pórtico y el altar y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Mis hermanos, antes del peligro, el Señor manda una advertencia a su pueblo, a que se congreguen y hagan oración. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los principales, ministros y laicos dicen, oren y lloren y pidan el perdón por los pecados. Hoy, hermanos, estamos viviendo en esos tiempos en el cual el pueblo de Dios debe de orar mucho más, en el cual debe de haber más cadenas de oración, más círculos de oración en los hogares, en las iglesias, en las familias. Pero dice la sierva del Señor, me fue mostrada la condición del profeso pueblo de Dios. Muchos estaban en gran oscuridad, sin embargo parecían ser insensibles a su verdadera condición. ¿Cómo se encuentra el profeso pueblo de Dios? Dice, estaban en gran oscuridad y sin embargo parecían ser insensibles a su verdadera condición. El discernimiento de un gran número de ellos parecía estar entumecido en lo que se refería a la captación de las cosas espirituales y eternas, mientras que sus mentes parecían estar bien despiertas a los intereses mundanos. Muchos adoraban ídolos en sus corazones y practicaban la iniquidad, lo que los separaba de Dios y los transformaban en cuerpos oscuros. Es triste, hermanos, saber que la trompeta del Señor está sonando y está advirtiendo el peligro y nos está llamando a la unidad y nos está llamando a la fraternidad y a la oración. Y como pueblo de Dios nos sentimos que sin necesidad, nos sentimos bien. Y lo que llena en consternación este párrafo dice, los transformaba en cuerpos oscuros, hermanos. Cuerpos oscuros. Y sigue diciendo, algunos que están en puestos de vigilia para advertir al pueblo del peligro, han dejado de vigilar y descansan con comodidad. Hay tranquilidad, hermanos. A ellos les parece que todo va bien y no consideran necesario hacer sonar la trompeta con los fieles toques de advertencia que los claros testimonios les presentan, para mostrar a un pueblo sus transgresiones y a la casa de Israel sus pecados. No solamente el pueblo, sino también ¿quiénes? Los líderes, los ministros, obreros, colportores. Nos hace falta el valor para tocar con sonido certero la trompeta ¿de qué? De advertencia, hermanos. Y también como miembros de iglesia nos hace falta tocar la trompeta con sonido certero, ¿dónde? En nuestros hogares, hermanos. Porque los pecados que se permiten en los hogares son los pecados que se permiten ¿dónde? En la iglesia del Señor. Si hay livianidad en el hogar, hay livianidad ¿dónde también? En la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, dice que para ellos les parece que todo va bien y no consideran necesario tocar ¿qué? La trompeta. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Qué va a pasar con nuestra preciada juventud que necesita escuchar el sonido del llamado de Jesús? Dice la palabra del Señor a través de la sierva, tenemos por delante la obra de apartar al pueblo de las costumbres y prácticas del mundo, de subir cada vez más alto hacia la espiritualidad, la consagración y la obra ferviente por Dios. Su obra es proclamar el mensaje del triple ángel, hacer sonar la última nota de advertencia ante el mundo. Yo no sé tú, hermanos, pero
desde que conocimos el mensaje, debíamos de haber sentido una responsabilidad tan solemne de comunicar las bendiciones del Señor. Y la urgente necesidad también de nosotros de apartarnos de las prácticas del mundo. ¿En qué momento dejamos de hacer esto? ¿En qué momento nos volvimos insensibles al pecado y empezamos a tolerar las acciones injustas y las acciones que no encajan con los principios del Señor en la iglesia? Y hoy es una reunión juvenil. Pero la actitud de los jóvenes es resultado de nuestra ineficiencia como adultos. El comportamiento de los jóvenes es el resultado de la falta de tacto y la falta de compañerismo y de fraternidad que tenemos con nuestros jóvenes, con nuestros amigos y con nuestros familiares. Perdón. Y tenemos, hermanos, que considerar la palabra del Señor. Porque en ocasiones nosotros no tocamos la trompeta en nuestros hogares. No tocamos la trompeta en nuestra iglesia. Porque nos hace falta consagración. Nos hace falta espiritualidad. Nos hace falta la unión con el Señor. Y en ocasiones pedimos que otros vengan y toquen las trompetas que nosotros deberíamos de estar tocando. Y somos los principales. Somos los que Dios nos ha puesto como atalayas y como centinelas. Y en cada lugar y en cada grupo Dios nos ha delegado esa responsabilidad. Sin embargo, la obra, ¿quién la hace? El Señor. El que toca la trompeta, como la trompeta, son instrumentos ¿de quién? Son instrumentos de Dios. Y el que hace la obra en el corazón, ¿quién es? Es el Señor, hermanos. Muchos de nosotros hemos recibido el llamado de Dios en un congreso, en una reunión, en una actividad. Yo recuerdo que mis padres me predicaban, que mis padres me amonestaban y me prohibían muchas cosas, porque nací en el seno de la iglesia. Pero mis hermanos, tuvo que venir un extraño a tocar la trompeta donde yo estaba. Y el Señor hizo la obra en mi corazón. Por eso, mis amados hermanos, para esto son estas reuniones, para reunirnos y tocar la trompeta junto del llamado a la edificación, del llamado a la consagración, del llamado a la advertencia y también, ¿por qué no decirlo?, del llamado hacia la guerra. Y entonces, cada uno subiremos a la plataforma de la verdad y cada vez más alto hacia la espiritualidad y cada vez más alto hacia la congregación. Y como pueblo de Dios, muchos hijos de Dios seguirán escalando los peldaños de la verdad eterna. Pero mi querido hermano, mi querida hermana, si tú has escuchado el llamado del Señor y has endurecido tu corazón, la palabra del Señor dice que para ellos es el ay. Para ellos es que el llamado. Porque Jeremías, capítulo 4, versículo 19. Vayamos a verlo. Jeremías, capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra del Señor: mis entrañas me duelen, mis entrañas y las fibras de mi corazón. Mi corazón salta dentro de mí. No guardaré silencio porque mi alma ha oído el toque de trompeta y el grito de guerra. ¿Cómo se sentía Jeremías? Adolorido, hermanos. Y dicen mis entrañas, mis entrañas. En otra versión dice me duelen las fibras de mi corazón. ¿Qué había escuchado Jeremías?
Jeremías había escuchado, dice, porque he oído el toque de ¿qué? De trompeta. Dice, y el grito de guerra. Cuando escuchamos el llamado del Señor a la advertencia, hermanos, de estos tiempos, también vamos a escuchar esta trompeta de guerra que nos llama a un conflicto bélico. Y dice la sierva del Señor que nosotros entramos en conflicto desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y dice que la guerra se intensifica con Satanás cuando nosotros cruzamos la puerta de la iglesia. Cuando nosotros cruzamos la puerta de la iglesia, le estamos declarando la guerra al enemigo. Una guerra que no tiene tregua y es una guerra que es hasta vida o muerte. Y dice Jeremías que ha oído la trompeta. ¿Tú has oído la trompeta, hermano? Esa trompeta que te ha hablado al corazón que tienes que hacerle la guerra al pecado, que tienes que hacerle la guerra a tus costumbres, que tienes que hacerle la guerra a tus ídolos en tu corazón. O aún todavía estás y dices, me siento cómodo, estoy bien, no me meto con nadie, guardo los mandamientos del Señor, estoy tranquilo y estoy en paz. Porque aquel que está en paz está en peligro, hermanos. Porque no estamos en tiempo de paz, sino estamos en tiempo de ¿qué? En tiempo de guerra. Y la palabra del Señor dice, cuando digan paz y seguridad, ¿qué les va a venir? Repentina destrucción, hermano. Cuidado si estás en la zona de confort, porque probablemente, y no digo probablemente, el enemigo te tiene cegado. Y el Señor dice, unge tus ojos con colirio y ve el peligro que hay enfrente de ti. Ve cómo tus deseos carnales, ve cómo tu comunión con el mundo está destruyendo tu espiritualidad. Muy pronto, dice la sierva del Señor, muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. ¿Qué va a pasar pronto, hermanos? ¿Va a haber división? ¿Va a haber división, hermanos? Los hijos de Dios que le sirvieron y aquellos que no, ¿qué? Que no le sirvieron. Y muy pronto dice, todo lo susceptible será ¿qué? Aquel que está titubeando, que está un poquito en consagración, un poquito y no, dice, ¿será qué? Será removido, hermanos. Y también solamente lo inquebrantable va a subsistir. El peligro, hermano, está latente. El apóstol Pablo daba un consejo muy maravilloso a la iglesia y decía, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y el problema no es estar firme, hermanos. El problema es creer que uno está firme. Ese es el problema. Creer que como somos de la Sociedad Misionera Internacional, estamos ¿qué? Estamos bien. Y estamos salvos. Pero es lo que más nos debería de preocupar. Porque la sierva del Señor, la palabra del Señor dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Mi amado joven, ¿cuántos temas no has escuchado acerca de conducta cristiana? Acerca de indumentaria, acerca de alimentación, acerca de comportamiento cristiano. Yo creo que muchos. Y algunos hasta en ocasiones decimos, ya otra vez con lo mismo, siempre lo mismo. Pero hermanos, es la trompeta del Señor, porque aún todavía no se ha escuchado la trompeta del Señor en tu corazón, que te llama al arrepentimiento, a la conversión y a la guerra contra esas cosas. Y el Señor dice, aún todavía falta que despertar. Pero en ocasiones no nos gustan que nos despierten, ¿verdad? Cuando dormimos calientitos en la cama, no nos gusta que nos despierten. Dios
Mis amados hermanos, dice, Dios no desamparará a su iglesia en la hora de su mayor peligro. Prometió librarla y declaró, yo hago tomar la cautividad de las tiendas de Jacob y de las tiendas tendré misericordia. La más grande bendición del Señor, hermanos. Y dice que Dios no desamparará ¿a quién? A su iglesia. Yo hago una pregunta. Mi querido hermano, ¿ya estás dentro de la protección de la iglesia? Como Noé, ¿ya entraste al arca? ¿Ya estás bajo los principios del Señor que rigen su iglesia? Porque el Señor dice, Dios no desamparará a su iglesia en la hora de mayor peligro. Ya estás dentro. Y no hablo de las cuatro paredes, sino hablo de ¿qué? De los principios. Hemos tenido un censo juvenil en esta asociación y más del 80% de los jóvenes hermanos está sin bautizarse. Y son jóvenes que ya llevan 10, 20 años en la iglesia del Señor. Y yo me pongo a pensar cuántos mensajes no han postergado estos jóvenes. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está esa sensibilidad con el pecado? ¿Qué estarán haciendo esos jóvenes? Porque la promesa de la protección del Señor está ¿para quién? Para su iglesia, hermanos. Y tenemos que estar dentro de la iglesia del Señor. Pero voy a dejar el pantalón, pero voy a dejar esto, pero voy a dejar el otro. Y tantas cosas que decimos que la religión nos prohíbe. Y no vemos como jóvenes todas las bendiciones que la religión, que la iglesia del Señor nos da. ¿O han visto algún joven decepcionado o deprimido de los principios del Señor? De los principios, no de los hermanos. Yo creo que no, hermanos. Tenemos una doctrina firme y pura, en la cual estamos felices de haber permanecido. Yo hace unos años cumplí 9 años de ser bautizado y 5 años de ministerio. Y hermanos, creo que tanto bautizarme como servir al Señor fueron las 2 decisiones más grandes hasta ahorita de mi vida. Y yo veo los jóvenes que están entre sí y entre no, y me recuerdo cuando yo estaba entre sí y no, a darle el sí al Señor. 4 veces me doctrinaron, hermanos. 4 veces. Le fui difícil a la iglesia de Monterrey. La tercera vez que me doctrinaron, ya no me creían que yo iba a bautizarme. Ya no creían en mí. Algunos hermanos dijeron, yo ya no doy mi voto. Porque ha dicho sí, ha dicho sí, ha dicho sí, ya van 3 veces. Pero lo que no supieron mis hermanos en ese momento es que el Señor ya había tocado la trompeta en mi corazón. Y esa trompeta de advertencia que decía, prepárate para el encuentro con tu Dios. Mis hermanos, hay una guerra. Queridos jóvenes, hay una guerra hoy que se debate en tu corazón, en tus pensamientos, en tus decisiones. Todas las mañanas, desde que tú te levantas, tomas decisiones. ¿Cómo te vas a vestir? ¿Qué vas a comer? ¿A dónde vas a ir? Y también cómo vas a actuar. Esa es la guerra. Y si uno tiene principios firmes en su corazón, va a saber elegir lo que es correcto. ¿Sí o no? Si tengo principios, tengo conocimiento de lo bueno y lo malo, tengo a Jesús como mi consejero, entonces voy a tomar ¿qué? Buenas decisiones, ¿verdad? Y mis decisiones me van a llevar a buenos ¿qué? A buenos resultados. Y esos buenos resultados me van a llevar a una buena vida. Pero qué triste, hermanos, es que jóvenes en ocasiones toman a consejo
los malos ¿qué? Los malos pensamientos. Y cuando se toman los consejos de los malos pensamientos basados en la carnalidad, en la pasión y en los deseos de la carne, vamos a tener ¿qué? Malos resultados. Y por lo tanto nuestra vida estará llena de fracasos, llena de decepciones. Y en ocasiones tenemos 25 años y ya estamos decepcionados de la vida. Y ya nos preguntamos, yo no sirvo para nada. Y ya nos decimos, esto no es para mí. Y empezamos a renunciar a nuestros proyectos de vida, cuando todavía llevamos 25 años. Yo no sé tú, pero yo he conocido gente que se ha querido suicidar a los 25 años. Y en la Ciudad de México atendía a una persona que se quiso suicidar a los 19 años. Y hermano, ¿cómo se llega a ese nivel? Y esa persona me mostró inclusive la cuerda donde se iba a colgar en su propia casa. Y esa cuerda, hermanos, yo la recuerdo porque un alma, una hija de Dios, ahí iba a terminar su vida. Y en ocasiones, hermanos, nosotros como adultos, por nuestras preocupaciones, por nuestro trabajo, por el afán del día, en ocasiones no tenemos esa relación con nuestros jóvenes de la iglesia, con nuestros hijos, y no sabemos lo que hay dentro de su corazón. Estas personas que se iban a suicidar, hermanos, no eran de otro pueblo, eran de nuestra propia iglesia. De nuestra propia iglesia. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Las trompetas no se están escuchando. ¿O hay oídos sordos que no quieren escuchar las trompetas del Señor? Algo debe de estar pasando, hermanos. Y dice la sierva del Señor que Dios nos está llamando a través de las trompetas para algo muy solemne e importante. ¿Se imaginan qué será? Nos llama a la reunión, a la unidad y a la oración. Nos llama a hacerle la guerra al enemigo y a luchar contra todos los agentes de Satanás. Pero también nos llama a una reunión muy importante, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 31. Y si atendemos la primera llamada, la segunda llamada, escucharemos la tercera trompeta de parte del Señor también. Y ojalá, mi querido hermano, tengas el deseo también de estar en esa trompeta. Mateo capítulo 24, versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta los que escucharon la primera trompeta del llamado del Señor. Los que escucharon la segunda trompeta del llamado a hacer la guerra al mundo y al pecado y al yo, escucharán la tercera trompeta. ¿Para qué es la tercera trompeta? Para reunirnos con el Señor. Amén. Y dice, el Señor desea que los que le siguen ejerzan gran cuidado en su trato mutuo. Así que, mis hermanos, si escuchaste la primera trompeta y estás luchando por siempre, día a día, escuchar la segunda trompeta que te llama a la guerra contra el pecado, contra yo y contra el mundo, dice el Señor desea que los que le siguen ejerzan gran cuidado en su trato mutuo. Han de elevar, restaurar y sanar, pero no debe de haber en la iglesia negligencia de la debida disciplina. Los miembros han de considerarse como alumnos en una escuela y aprender a formar un carácter digno de su alta vocación. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia? Han de elevar, restaurar y sanar. ¿Cómo se hace eso, hermano? Muchos queremos sanar, elevar y ¿qué? Y restaurar. Todos queremos, ¿sí o no? ¿Tenemos almas en nuestra iglesia que necesitan ser sanadas? ¿Que necesitan ser restauradas? Probablemente alguien dice, yo necesito ser sanado, yo necesito ser restaurado.
¿Cómo podemos llegar a ese nivel? Porque es una encomienda a la iglesia. ¿Recuerdan el primer testimonio que leí? Bueno, el segundo. Dice que debe de hacerse a través de ¿qué? De estudios bíblicos, a través de la educación y a través de ¿qué más? Del contacto personal, hermanos. Y a mí me impresiona, porque dice que no ha de comenzar con sermones. Hay una obra personal, hermanos, que debemos de hacer con nosotros como jóvenes y como los padres. El Elías prometido para estos tiempos dice que devolverá el corazón de los padres ¿hacia quiénes? Hacia los hijos. ¿Y de los hijos? ¿Dónde está el éxito de la firmeza de la iglesia y de la firmeza en el hogar? En tu relación íntima ¿con quiénes? Con tus cercanos. Platica con ellos. Ora con ellos. Y cuídate de llegar y lanzarles las zancadillas, de condenarlos. Porque en ocasiones, en lugar de despertar deseos de conversión, despertamos deseos de rebeldía. Y en ocasiones, en lugar de despertar la trompeta de salvación, despertamos la trompeta de condenación, por no tener la capacidad de poder platicar y tener el tacto debido de dialogar con mi hijo, con mi hermano, con mi vecino o con mi miembro de iglesia. Y eso es lo que nos ha pegado fuertemente como iglesia de Dios, que nos ha hecho falta tacto para poder tratar los unos con los otros. Y la sierva del Señor nos dice que es una noble responsabilidad. ¿Y quién es nuestro ayudador? Cristo Jesús. Pero para que Jesús nos ayude, ¿qué debemos de hacer? Los miembros de iglesia han de considerarse como alumnos en una escuela. Pero en ocasiones los miembros de iglesia, ¿cómo se consideran? Como los capataces, como maestros, como que si tienen potestad de condenar y de mandar a alguien al infierno o hacia el cielo. Esa es la obra del Señor, hermanos. Y la obra del Señor está en un llamado solemne al corazón, con tiernas palabras, con amor, que nos trae a la comunión con Él. Dice la palabra del Señor a través de su sierva: la iglesia de esta tierra, los hijos de Dios, han de quedar preparados para una gran reunión de la iglesia del cielo. Los que viven aquí en armonía con Cristo pueden esperar una vida incabable en la familia de los redimidos. Amados hermanos, si tú eres líder de iglesia, padre de familia, director, o tienes amigos, Dios te ha dado una noble responsabilidad. Y la responsabilidad más grande es de llevar almas a Jesús. Y esas almas a Jesús se ganan, hermanos, a través del tacto, a través del amor, a través del compañerismo, a través de las relaciones interpersonales, a través de la preocupación mutuamente, a través del contacto, como lo hacía Jesús, que convivía con publicanos y con pecadores, que convivía con aquellos que le iban a apedrear, con aquellos que le iban a torturar. Y hoy, mis amados jóvenes, ustedes tienen que hacer esa labor de visitar, de formar una amistad tan sólida, bajo principios, como los que estudiamos en la lección de hoy, que nos lleven a demandar la presencia del Señor en los conflictos más atroces de nuestra vida. Quiero leerle los últimos 2 párrafos para terminar. Recuerden los jóvenes que aquí han de formar caracteres para la eternidad y que Dios quiere de ellos que hagan lo mejor que puedan. Pueden hacer muchas cosas ustedes, hermanos. Hay jóvenes, hermanos, que han triunfado grandemente en la iglesia del Señor. Y no solamente los que están en la Biblia. A mí me impresiona porque todos aquellos heraldos de la verdad fueron jóvenes. José, Daniel, Moisés, príncipes, señoritas como Esther, como Basti, fueron mujeres jóvenes, hermanos. Saulo.
Y Dios sigue llamando a los jóvenes y dice que los jóvenes pueden hacerlo mejor. Dice, vigilen los que tienen más experiencia a los más jóvenes. Y cuando los vean tentados, llámenlos aparte y oren con ellos. ¿Alguien ha hecho esto? Querido joven, ¿alguien ha hecho esto contigo? Que cuando sientes que el pecado está a la puerta, alguien te ha llamado a orar contigo. Porque es la obra que debíamos de hacer. Dice, vigilen los de experiencia a los más jóvenes. Y cuando los vean tentados, llámenlos aparte y oren con ellos y por ellos. El Señor quisiera que reconozcan el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, mostrando interés por la salvación de aquellos a quienes Él vino a salvar. Si los jóvenes buscan a Cristo, Él hará que sus esfuerzos sean eficaces. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando un joven anda en alcoholismo, es porque hay algo que está pasando en su corazón. Cuando una joven se está pintando, es porque hay algo en su corazón. Cuando un joven está en pecado, aquí, hermanos, el corazón se está destruyendo a plomazos. Y cómo quisiéramos que alguien se preocupara por nosotros. Cómo quisiera que alguien nos extendiera esa mano de amor y de misericordia y nos restaurara, nos salvara y nos subiera otra vez a la plataforma de la verdad. Por eso Dios nos llama a que hagamos la obra personal. Podemos hacerlo en nuestras iglesias. Somos la iglesia, hermanos, somos la asociación con más jóvenes, pero también somos la asociación que más jóvenes se ha ido de la iglesia. Y aquí no hay culpables. Dice, ojalá, fíjense lo que dice el testimonio, ojalá comprendan cada uno que es el árbitro de su propio destino. No es culpa del pastor, no es culpa del director o del director de jóvenes, porque en ocasiones dice, la iglesia está fría porque el director de jóvenes no trabaja. Cada quien es árbitro de su propio ¿qué? Destino, hermanos. Y nuestra devoción y nuestra consagración a Dios, ¿de quién depende? De nosotros. Yo he visto jóvenes que han estado solos por mucho tiempo en una iglesia sin reuniones. Y la iglesia está viva. Pero también he visto iglesias donde solamente hay muchos y están fríos, apáticos. En vosotros yace vuestra felicidad para esta vida y para la vida futura e inmortal. Si lo queréis, tendréis compañeros que por su influencia resaltarán valor a nuestros pensamientos, vuestras palabras y vuestras normas morales. Podéis dar rienda suelta a los apetitos y a las pasiones, despreciar la autoridad, a usar un lenguaje grosero y degradado hasta el más bajo nivel. Vuestra influencia puede ser tal que contamine a otros y podéis ser causa de la ruina de aquellos a quienes podráis haber atraído a Cristo. Podéis hacer apartar a otros de Cristo de lo recto, la santidad y el cielo. En el juicio podrán los perdidos señalarnos y decir, si no hubiera sido por su influencia, yo no habría tropezado ni me hubiera burlado de la religión. Él tenía la luz, conocía el camino del cielo. Yo era ignorante y fui con los ojos vendados por el camino de la destrucción. ¿O qué respuesta podríamos dar ante tal acusación? Cuán importante es que cada uno considere hacia dónde conduce a las almas. Estamos a la vista del mundo eterno, y cuando diligentemente deberíamos computar el costo de nuestra influencia, no continuéis, dice, en la servidumbre del pecado, sino mostrad vuestra lealtad a Dios como súbditos leales del Rey de Reyes. Una ocasión alguien me dijo, dice, ojalá aquellos que quieren perderse en el mundo se pierdan, pero que no se lleven a otros entre las patas.
Los peores enemigos, hermanos, de la iglesia de Dios están dentro de la iglesia. Y algún día, en el juicio dice que se les dará la oportunidad a aquellos que por nuestra influencia fuimos ¿qué? Afectados. Y dirán y exclamarán que por nuestra culpa y nuestro mal testimonio, ellos actuaron de manera burlona y rebelde a los principios de Dios. Hoy Dios hace un llamado a los jóvenes, a los bautizados, a que se consagren, a que sean buen testimonio hacia los demás, a que busquen ser un ejemplo vivo para aquellos que se acerquen hacia nosotros, que vean la diferencia entre el mundo y los hijos de Dios. Pero aquellos que están acercándose a la iglesia del Señor, el Señor les dice: si escuchaste hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. El llamado de Dios, hermanos, es solemne hacia la preparación, porque hay una reunión celestial donde todos deberíamos de estar. Pero también hace un llamado hacia aquellos que han postergado por mucho tiempo su decisión. Y el Señor dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo te decidirás de parte del Señor? El tiempo está cerca. La trompeta sigue sonando. Y el Señor sigue llamando. Y la guerra, hermano, está a todo fulgor. Y el cielo, dice, se hace fuerte. Y los valientes lo arrebatan. Así que, mis amados hermanos, Dios nos ayude a ver por nuestra juventud, a tratarla con amor y con respeto, a tratarla con prudencia y con tacto, pero también a tratarla con interés de saber qué es lo que está pasando en su corazón. Si mi hermano tiene un problema o está actuando de una manera, hay que entrar ¿dónde? Al corazón. Y si alguno carece de sabiduría, ¿qué es lo que dice el Señor? Pídasela al Señor. Y el Señor es amplio, hermano, porque el Señor ama a sus hijos. Muchos de los que estamos aquí hoy, jóvenes bautizados, es porque alguien se dignó y se interesó por nuestra vida. Y sabemos que es Jesús a través de nuestros hermanos. Deja que Jesús te utilice para llegar a un joven. Deja que Jesús te utilice para llegar a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos. Pero también deja a tus hijos ir a ciertos lugares donde se tocan las trompetas del Señor, como en las reuniones juveniles, para que el Señor pueda tocar ahí sus corazones. En el congreso que hizo nuestro hermano Jonathan en Colima, hermanos, a mí me impresionó que casi el 80% de los jóvenes se levantaron a querer entregar su vida a Jesús. ¿Y dónde están esos jóvenes? Aquí, hermanos, en las iglesias locales. Solamente necesitan un hermano, un padre, un amigo que los lleve de la mano a Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Amén. Será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. ¿Qué va a pasar pronto, hermanos? ¿Va a haber división? ¿Va a haber división, hermanos? Los hijos de Dios que le sirvieron y aquellos que no, ¿qué? Que no le sirvieron. Y muy pronto dice, todo lo susceptible será ¿qué? Aquel que está titubeando, que está un poquito en consagración, un poquito y no, dice, ¿será qué? Será removido, hermanos. Y también solamente lo inquebrantable va a subsistir. El peligro, hermano, está latente. El apóstol Pablo daba un consejo muy maravilloso a la iglesia y decía, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y el problema no es estar firme, hermanos. El problema es creer que uno está firme. Ese es el problema.
Creer que como somos de la Sociedad Misionera Internacional, estamos ¿qué? Estamos bien. Y estamos salvos. Pero es lo que más nos debería de preocupar. Porque la sierva del Señor, la palabra del Señor dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Mi amado joven, ¿cuántos temas no has escuchado acerca de conducta cristiana? Acerca de indumentaria, acerca de alimentación, acerca de comportamiento cristiano. Yo creo que muchos. Y algunos hasta en ocasiones decimos, ya otra vez con lo mismo, siempre lo mismo. Pero hermano, es la trompeta del Señor, porque aún todavía no se ha escuchado la trompeta del Señor en tu corazón, que te llama al arrepentimiento, a la conversión y a la guerra contra esas cosas. Y el Señor dice, aún todavía falta que despertar. Pero en ocasiones no nos gustan que nos despierten, ¿verdad? Cuando dormimos calientitos en la cama, no nos gusta que nos despierten. Dios, mis amados hermanos, dice, Dios no desamparará a su iglesia en la hora de su mayor peligro. Prometió librarla y declaró, yo hago tomar la cautividad de las tiendas de Jacob y de las tiendas tendré misericordia. La más grande bendición del Señor, hermanos. Y dice que Dios no desamparará ¿a quién? A su iglesia. Yo hago una pregunta. Mi querido hermano, ¿ya estás dentro de la protección de la iglesia? Como Noé, ¿ya entraste al arca? ¿Ya estás bajo los principios del Señor que rigen su iglesia? Porque el Señor dice, Dios no desamparará a su iglesia en la hora de mayor peligro. Ya estás dentro. Y no hablo de las cuatro paredes, sino hablo de ¿qué? De los principios. Hemos tenido un censo juvenil en esta asociación y más del 80% de los jóvenes hermanos está sin bautizarse. Y son jóvenes que ya llevan 10, 20 años en la iglesia del Señor. Y yo me pongo a pensar cuántos mensajes no han postergado estos jóvenes. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está esa sensibilidad con el pecado? ¿Qué estarán haciendo esos jóvenes? Porque la promesa de la protección del Señor está ¿para quién? Para su iglesia, hermanos. Y tenemos que estar dentro de la iglesia del Señor. Pero voy a dejar el pantalón, pero voy a dejar esto, pero voy a dejar el otro. Y tantas cosas que decimos que la religión nos prohíbe. Y no vemos como jóvenes todas las bendiciones que la religión, que la iglesia del Señor nos da. ¿O han visto algún joven decepcionado o deprimido de los principios del Señor? De los principios, no de los hermanos. Yo creo que no, hermanos. Tenemos una doctrina firme y pura, en la cual estamos felices de haber permanecido. Yo hace unos años cumplí 9 años de ser bautizado y 5 años de ministerio. Y hermanos, creo que tanto bautizarme como servir al Señor fueron las 2 decisiones más grandes hasta ahorita de mi vida. Y yo veo los jóvenes que están entre sí y entre no, y me recuerdo cuando yo estaba entre sí y no, a darle el sí al Señor. 4 veces me doctrinaron, hermanos. 4 veces. Le fui difícil a la iglesia de Monterrey. La tercera vez que me doctrinaron, ya no me creían que yo iba a bautizarme. Ya no creían en mí. Algunos hermanos dijeron, yo ya no doy mi voto. Porque ha dicho sí, ha dicho sí, ha dicho sí, y ya van 3 veces. Pero lo que no supieron mis hermanos en ese momento es que el Señor ya había tocado la trompeta en mi corazón.
y esa trompeta de advertencia que decía, prepárate para el encuentro con tu Dios. Mis hermanos, hay una guerra. Queridos jóvenes, hay una guerra hoy que se debate en tu corazón, en tus pensamientos, en tus decisiones. Todas las mañanas, desde que tú te levantas, tomas decisiones. ¿Cómo te vas a vestir? ¿Qué vas a comer? ¿A dónde vas a ir? Y también cómo vas a actuar. Esa es la guerra. Y si uno tiene principios firmes en su corazón, va a saber elegir lo que es correcto. ¿Sí o no? Si tengo principios, tengo conocimiento de lo bueno y lo malo, tengo a Jesús como mi consejero, entonces voy a tomar ¿qué? Buenas decisiones, ¿verdad? Y mis decisiones me van a llevar a buenos ¿qué? A buenos resultados. Y esos buenos resultados me van a llevar a una buena vida. Pero qué triste, hermanos, es que jóvenes en ocasiones toman a consejo los malos ¿qué? Los malos pensamientos. Y cuando se toman los consejos de los malos pensamientos basados en la carnalidad, en la pasión y en los deseos de la carne, vamos a tener ¿qué? Malos resultados. Y por lo tanto nuestra vida estará llena de fracasos, llena de decepciones. Y en ocasiones tenemos 25 años y ya estamos decepcionados de la vida. Y ya nos preguntamos, yo no sirvo para nada. Y ya nos decimos, esto no es para mí. Y empezamos a renunciar a nuestros proyectos de vida, cuando todavía llevamos 25 años. Yo no sé tú, pero yo he conocido gente que se ha querido suicidar a los 25 años. Y en la Ciudad de México atendía a una persona que se quiso suicidar a los 19 años. Y hermano, ¿cómo se llega a ese nivel? Y esa persona me mostró inclusive la cuerda donde se iba a colgar en su propia casa. Y esa cuerda, hermanos, yo la recuerdo porque un alma, una hija de Dios, ahí iba a terminar su vida. Y en ocasiones, hermanos, nosotros como adultos, por nuestras preocupaciones, por nuestro trabajo, por el afán del día, en ocasiones no tenemos esa relación con nuestros jóvenes de la iglesia, con nuestros hijos, y no sabemos lo que hay dentro de su corazón. Estas personas que se iban a suicidar, hermanos, no eran de otro pueblo, eran de nuestra propia iglesia. De nuestra propia iglesia. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Las trompetas no se están escuchando. ¿O hay oídos sordos que no quieren escuchar las trompetas del Señor? Algo debe de estar pasando, hermanos. Y dice la sierva del Señor que Dios nos está llamando a través de las trompetas para algo muy solemne e importante. ¿Se imaginan qué será? Nos llama a la reunión, a la unidad y a la oración. Nos llama a hacerle la guerra al enemigo y a luchar contra todos los agentes de Satanás. Pero también nos llama a una reunión muy importante, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 31. Y si atendemos la primera llamada, la segunda llamada, escucharemos la tercera trompeta de parte del Señor también. Y ojalá, mi querido hermano, tengas el deseo también de estar en esa trompeta. Mateo capítulo 24, versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta los que escucharon la primera trompeta del llamado del Señor. Los que escucharon la segunda trompeta del llamado a hacer la guerra al mundo y al pecado y al yo, escucharán la tercera trompeta. ¿Para qué es la tercera trompeta? Para reunirnos con el Señor. Amén. Y dice, el Señor desea que los que le siguen ejerzan gran cuidado en su trato mutuo,
Así que mis hermanos, si escuchaste la primera trompeta y